vamos a estar conversando en esta mañana un poco de la palabra de Dios. Libro de Efesios capítulo 2. Vamos a leer allí dos versículos, el versículo 12, el versículo 13. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Efesios 2, 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Puede tomar asiento en esta mañana. El libro de Efesios capítulo 2, 12 y 13. Y a partir de allí vamos a hablar de las experiencias condicionadas por la fe. Experiencias condicionadas por la fe. Y es que en esta vida, en este mundo, hay condición para todo. Aun cuando a muchas personas no les gusta y quisieran aprovecharse de los demás, tenemos que entender que hay condición para todo. Usted puede entender, usted puede ver que si usted tiene dinero, el dinero se constituye en una condición. Esa condición que le permite tener privilegios que algunos nunca tendrán o nunca hemos tenido porque no hay dinero. Aun cuando estamos en un país actualmente donde aún el que tiene dinero no consigue qué comprar porque no hay que comprar. Allí el dinero pasa a ser un problema, más bien no una condición favorable, sino un problema. Pero así como el dinero está el talento. Hay gente que tiene talento y que va a hacer cosas que nadie más va a hacer. Está condicionado lo que hace por su talento, por su experiencia, por su conocimiento, por su estudio. Está condicionado la experiencia que va a vivir. Hay otros que lo que tienen es influencia. Conocen personas que tienen dinero o conocen personas bien posicionadas, tienen influencia. Hay otros que son capaces de mover gente y todo eso condiciona que ocurra algo en la vida o en el lugar donde las personas están. Y hay cosas en este mundo que usted y yo jamás vamos a experimentar gracias a Dios. Amén. A ver, ¿alguien que de los que está aquí ha montado en un avión? Mire, hay bastante. ¿Ok? Pero hay otros que ni en sueño han montado en un avión. Y mire que muchas veces no es la condición de dinero, sino no ha habido la oportunidad, no ha habido la necesidad para montar en un avión. Pero si yo hago la pregunta, ¿cuántos de los que están acá han montado en tren? Póngase de pie. Mire, solamente 5 personas en tren. Y si yo le digo, ¿cuántos han montado en barco? No canoa, no que usted fue al lago y se montó en la chalupa allí, no, en barco. La experiencia disminuye aún más. Hay cosas que quizás se nos acabe la vida en esta tierra y nunca tendremos la oportunidad de vivirla, de experimentarla, porque hay condición para poder experimentarla. Y a veces nosotros podemos ayudar a personas que hagan algo que nunca quizás pensaron hacer. Recuerdo una vez estábamos conversando con alguien que vive acá en Maracaibo y dice, yo nunca he pasado el puente sobre el lago, y ya tenía un montón de años. Nunca he pasado el puente sobre el... Así es la cosa, móntese en el carro y vamos. Y le pasamos al otro lado y le traímos nuevamente y se acabó el problema, porque ese era sencillo. Había condiciones para poderle cumplir eso que quería hacer. Pero hay otras cosas que por más que la persona se esfuerce, nunca la va a lograr en esta vida.
nunca la va a lograr. Y gracias a Dios por Salomón. ¿Sabe? Yo no quisiera experimentar muchas cosas que experimentó Salomón. Ya él las experimentó. Qué bueno que las experimentó él. Yo no las quiero experimentar. Dice Salomón que él se propuso en su corazón. Vaya al libro de Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. Y allí va a ver lo que hizo Salomón. Versículo 12 al versículo 17. Dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir, a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. ¿Sobre qué investigó él? Sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que os ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. De manera que muchas de las cosas que quizás usted está imaginando o pensando que aún no ha hecho en esta vida, ya Salomón le dio a usted la respuesta. Es vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad y aflicción de espíritu. Gente que está preocupada, que está buscando la manera de adquirir experiencias, hacer cosas porque otro lo hace también, yo lo tengo que hacer. Y tenga mucho cuidado, si es algo de lo que se hace aquí debajo del sol, con que los hombres se ocupan, aquellos hombres que no conocen a Dios, es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. De manera que Salomón, que tenía unas condiciones de cómo poder experimentar inclusive las locuras y los desvaríos del ser humano en esta tierra, él llegó a la conclusión que eso es aflicción de espíritu, que eso es vanidad y que es aflicción de espíritu. Esas cosas que el mundo experimenta, y especialmente los jóvenes, la juventud está detrás de las costumbres del mundo, de la corriente del mundo, porque quieren experimentar las cosas que otros están experimentando. Y Salomón ya lo hizo por usted. Tenga paciencia. Vanidad y aflicción de espíritu. Y quizás usted no tenga, vuelvo y repito, la oportunidad de experimentar algunas cosas. No se preocupe. Hay algunas otras que sí va a experimentar. Entonces dedique su tiempo a poder experimentar las que sí está usted en condiciones para experimentar. No las que no puede alcanzar, las que sí puede experimentar. Y hay dos condiciones en el ser humano que le van a usted a condicionar para tener experiencias en esta vida. Y una de esas es: si usted no tiene a Dios, si usted no conoce a Dios, si usted no cree en Dios, eso es una condición que le va a llevar a tener experiencias en esta vida. Y otra es: si usted tiene a Dios, cree en Dios y le tiene por Dios para obedecerla. Esta condición de tener a Dios y creer en Dios y tenerle como su Dios le va a llevar a experimentar cosas que el que no tiene a Dios jamás la va a experimentar.
Jamás la va a experimentar, porque esto condiciona, es parte de la fe, es parte de la creencia, es parte de las cosas que vivimos gracias a que tenemos a Dios como nuestro Dios. Y el mundo jamás podrá experimentarla, jamás podrá, porque necesita la condición para poder experimentarla. Ahí en el libro de Efesios donde leímos, el capítulo 2, versículo 12. ¿Se acuerda cuando usted estaba sin Dios? ¿Cuántas cosas experimentó? Cuando su condición, mi condición era sin Dios. Dice el apóstol Pablo, dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo. Lo primero, al estar sin Dios, estamos sin Cristo. Al estar sin Dios, estamos sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición del ser humano que está sin Dios. Y esa condición le lleva a experimentar, le lleva a vivir cosas que, le soy sincero, no quiero vivir. Dice, sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza. ¿Hay alguien aquí que quiere estar sin esperanza? Sin esperanza. Pero si yo preguntase, cuando usted no conocía a Dios, a ver, póngase de pie a alguien que estuvo sin esperanza. ¿Habrá alguien acá que cuando no conocía a Dios no tenía esperanza? ¿Habrá alguien que mientras estuvo sin Dios estaba ajenos a los pactos y a las promesas de Dios? Póngase de pie. Aleluya. Ejercite esas piernas. Puede sentarse. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Efesios, pero el capítulo 2, 1 al 3, dice, Dios nos dio vida a nosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en delitos y pecado. ¿Habrá alguien aquí que cuando no conocía a Dios estaba muerto? Póngase de pie. Estaba muerto porque estaba en delitos y pecado. Tome asiento, por favor. ¿Qué más dice? En los cuales anduvisteis, tiempo pasado, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. No éramos una buena ficha. No éramos para nada bueno. Por eso el himno que cantábamos, que Dios amase a un pecador cual yo, es reconocer lo que usted era cuando no conocía a Dios, que no merecía el amor de Dios, pero Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros y nos ha dado la oportunidad de salir del lugar donde estábamos. Y a su nombre, vaya al libro de Isaías, capítulo 59. Ahí va a seguir viendo usted la condición del ser humano que no tiene a Dios.
la condición del ser humano que no tiene a Dios. Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La condición en la cual nos encontrábamos hizo que Dios estuviese enojado con cada uno de nosotros. Éramos hijos de ira. Le causábamos ira a Dios. Yo no quiero regresar a esa condición. ¿Hay alguien aquí que quiera regresar atrás? ¿Hay alguien aquí que quiera regresar atrás? La palabra de Dios dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros seguimos adelante, marchamos adelante. Y la otra condición que usted puede vivir en esta vida es con Dios. Eso le va a condicionar su vida cuando usted decide tener a Dios como su Dios. Tener a Dios como su Dios, eso le va a condicionar y le va a traer a su vida pues unos beneficios. Vaya al libro de Efesios, capítulo 2, donde empezamos. Pero ahora el versículo 13. El versículo 13 dice, aleluya. Pero ahora, en Cristo Jesús, ¿qué pasa? Ahora en Cristo Jesús, ¿qué pasa? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo estaba usted? Lejos. ¿Y ahora cómo está? Cercano. Ahora está cerca. Esa es una bendición tremenda para nuestra vida. En Cristo Jesús, ahora los que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de el Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice allí la palabra de Dios, porque si siendo enemigos, ¿cómo éramos? ¿Qué éramos? Enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos fuiste reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. A ver, póngase de pie a alguien que era enemigo de Dios aquí. Tome asiento. Póngase de pie a alguien que haya sido reconciliado con Dios. Ahora no somos enemigos de Dios. Gracias a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Y se nos ha dado la oportunidad para que podamos hoy llegar confiadamente delante de nuestro Dios. El libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Aleluya. A su nombre. Libro de Colosenses capítulo 1. Versículo 21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora ¿qué ha hecho? Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
hay condición para permanecer reconciliado y para permanecer siendo amigos de Dios. Es necesario permanecer fundados y firmes en la fe, dice, sin movernos de la esperanza del evangelio, sin movernos de la esperanza del evangelio. Déjeme decirle que la vida con Dios, la condición de vivir con Dios, gracias a la fe, va a traer privilegios de parte de Dios y nos va a crear detractores, enemigos por causa del reino y del evangelio. Y quiero darle una dosis de realidad en esta mañana, porque inclusive con la situación que estamos viviendo en este país, hay gente hoy por hoy peleando con Dios. Peleando con Dios. Si yo soy hijo tuyo, ¿por qué no consigo el alimento? Si yo soy tu siervo, ¿por qué? Gente peleando con Dios. Pero no han conocido a Dios. Y no se sienta mal, tan mal, tan mal. Todo aquel que no ha conocido a Dios tiene el valor de pelear con Dios. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque no ha conocido a Dios. Dijo el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir también en la escasez. Ese sí conoció a Dios. De manera que la condición de cuando usted vive con Dios le va a traer privilegios, pero tiene que saber cuáles son los privilegios. Y le va a traer también detractores, enemigos, por causa del evangelio. Dice el libro de Lucas capítulo 6, versículo 22. Libro de Lucas capítulo 6, versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os amen. Cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Ahora déjeme preguntarle en esta mañana, ¿cuántos han sido aborrecidos? No por maluco, porque hay gente mala, hay gente que hace maldad y entonces esa la van poniendo a un lado, sino ¿cuántos han sido aborrecidos por causa del evangelio? Póngase de pie, a ver. Hay gente que no ha experimentado eso, ¿ve? Todavía hay gente que no ha sido aborrecido por causa del evangelio. Siéntese un momento, por favor. Pero yo le voy a complicar un poquito más la cosa. ¿Cuántos de los que están aquí han sido aborrecidos por causa del Hijo del Hombre? ¿Usted no sabe lo que es el Hijo del Hombre? Cuando usted empezó a predicar que Jesucristo no es Dios, sino que es el Hijo de Dios, ¿a cuántos aborrecieron? Mire, eso estaba ya allí. ¿Y qué sintió usted? Usted sintió que ahora estaba solo, que le habían dado la espalda, que ahora no lo querían. ¿Qué le pasa? Bienaventurados sois cuando por causa del Hijo del Hombre os aborrezcan, os vituperen. ¿Cuántas cosas pueden? Ese es producto, eso es resultado de la condición de usted poner su fe en Dios. Si usted no hubiese puesto su fe en Dios, usted todavía estuviese allá pensando como los católicos, porque usted la fe la tenía, era en un matacho. Pero desde que usted empezó a buscar a Dios para tenerle como Dios,
entonces Dios ha ido buscando la manera de sacarle, de llevarle hasta donde usted debe conocerle. Entonces, el conocimiento del Hijo de Dios ha traído que seamos aborrecidos de tantos aquellos. Pero si usted fuese allá y dice, no, yo creo que Jesús es Dios. Y entonces, ay, mire qué alegría les va a causar a ellos. Pero la condenación que traemos a nuestra vida, entonces es un problema. Porque dice la Biblia que el que no cree en el Hijo de Dios, ¿qué pasa? La ira de Dios está sobre... Yo no quiero volver a ser hijo de ira. Yo no quiero tener la ira de Dios sobre mí. Porque ya fui reconciliado con Dios. Y yo necesito creer, como dijo el mismo Dios, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Ahora la palabra de Dios me advierte en el libro de Apocalipsis que inclusive a algunas personas van a padecer más aún de lo que usted o yo hayamos padecido hasta el día de hoy. El libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de ¿quiénes? De los decapitados por causa del testimonio de Jesús. A ver, alguien que haya sido decapitado, póngase de pie. No se va a poner de pie si ya lo decapitaron. Yo pensé que alguien se iba a levantar por allí. No, pero allá en aquel día cuando se establezcan tronos, se establezcan los reinos de parte de Dios, entonces dice, vi las almas de los decapitados. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¡Qué privilegio tan grande! Ahora tenga en cuenta usted que quizás usted no llegue a experimentar esto. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Pero que aún personas que son santos, que son servidores de Dios, les ha tocado morir. Y entonces, ¿cuál es el reclamo que usted le hace a Dios? ¿Porque no consigue un paquete de harina? ¿Cuál es el reclamo? Si es necesario aún morir, ¿cuál es el problema? Lo importante es que usted y yo no perdamos nuestra confianza en nuestro Dios. Eso es lo importante, porque la vida con Dios tiene condición o trae como condición unos privilegios de parte de Dios. Y déjeme mostrarle algunos. Y usted puede quizás sentirse identificado con alguno. Vaya al libro de Mateo.